¿Qué es el sacerdocio de todos los creyentes? ¿Un pastor necesita estudiar teología e ir al seminario para ser pastor? Esto es uno de los temas que vamos a estar hablando hoy aquí en Diálogo Abierto, como todos los miércoles que nos encontramos desde los estudios de Forest City, y estoy aquí en la mesa con Sammy, Ángelo y Denar, que están conmigo hoy. Qué bueno, qué rápido. Fue rápido, así, muy bien. Y las preguntas están muy buenas, las preguntas también, así que eso va a estar bueno el programa hoy día. Así estamos, estudiando el libro de los Hechos para descubrir los principios de una iglesia poderosa, para aplicarlos en nuestra experiencia eclesiástica. Y bueno, vamos a comenzar con una oración. Ángelo, ¿quisieras dirigirnos a una oración? Con gusto. Padre que estás en el cielo, como siempre queremos pedir simplemente la dirección de tu Espíritu en respuesta a tu promesa, para que podamos ser dirigidos a toda verdad, que podamos ser dirigidos a Cristo, para que podamos conocerte más. Y como también decía Joel ahora, para poder conocer esos principios por los cuales tú quieres que nosotros como creyentes, como comunidad de creyentes, podamos vivir, para que el mundo te conozca más también a ti. Amén. Así que dirige este programa, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, habíamos dejado a Pablo en Atenas. Él estaba esperando allí a Timoteo y a Silas que llegaran para alcanzarlo desde Macedonia. Sin embargo, Timoteo y Silas no llegaron, y entonces Pablo allí en Atenas predicó en el Areópago. No tuvo tanto éxito como en algunos otros lados, pero entonces decidió seguir en su viaje y se fue hasta Corinto. Y en ese contexto vamos a seguir en Hechos capítulo 18 y vamos a ver qué es lo que sucede. Vamos a Hechos capítulo 18, versículos 1 al 4. Leo: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Muy bien, entonces una de las cosas que podemos ver de la personalidad de Pablo, por estos versículos y por lo que ya hemos estudiado, ¿qué pueden notar acerca de la personalidad de Pablo? O sea, ¿se acuerdan cuando llegó a Atenas, que lo llevaron a Atenas porque lo estaban persiguiendo en Berea? Llega a Atenas y entonces en Atenas él manda un mensaje. ¿Se acuerdan qué mensaje mandó para Berea de vuelta? No se acuerdan. No. Bueno, él dijo que le digan por favor a Timoteo y a Silas que vengan pronto. Las relaciones. Y entonces fíjense que no están Timoteo y Silas, pero Pablo tenía una pasión por la misión y entonces él no espera tampoco para hacer misión. Él se mete en el Areópago, habla en el Areópago, resulta que tiene problemas también en Atenas, y entonces se tiene que ir para Corinto, y cuando llega a Corinto sigue solo. ¿Y qué busca? Lo primero que hace, compañía. Busca compañía. O sea, para Pablo la misión era hacerla con amigos. Y eso es un principio que nosotros vemos en la Biblia. O sea, vemos que Jesús trabajó 3 años y medio con 12 personas con un objetivo. ¿Y cuál era el objetivo? Hacerlos amigos. Es más, esos 12 personas no pudieron cumplir la misión con todo el poder hasta que no llegaron a ser amigos. Fíjense lo importante, eso parece que muchas veces no se entiende en una iglesia, porque a veces en una iglesia lo más importante son los proyectos. Entonces tenemos un montón de gente que está unida por un proyecto, está trabajando por un proyecto, y mientras está trabajando con un proyecto, las tensiones disminuyen un poco, pero siempre hay tensiones, incluso hasta en los proyectos. Es más, por un proyecto que se está haciendo, muchas veces hasta se dividen las iglesias. ¿Por qué? Porque los que están atrás de ese proyecto no han llegado a ser amigos. ¿Y por qué no llegaron a ser amigos? Pregunto. ¿Por qué es lo que permite que una persona sea un verdadero amigo de otro? Yo creo que conocerla, llegar a compartir, pasar un tiempo juntos. Ajá, pero por ejemplo en un proyecto vos ves que las personas también se conocen. Es más, llegás a iglesias que han estado 30 años juntos los hermanos, y hay un proyecto y terminan los mismos que están hace 30 años en la misma iglesia, terminan peleados después del proyecto. ¿Por qué? No hay verdadero amor. ¿Y por qué no hay verdadero amor? Por orgullo, me imagino que yo quiero ser mejor que tú, tengo esta idea y quizás tú trajiste otra idea, y porque van con la mía. No quiere que otro se lleve la gloria. ¿Qué es lo que está faltando entonces? Falta Jesús en el centro. Muy bien. ¿Y quién es el que hace a Jesús en nosotros? El Espíritu Santo. O sea, en esas iglesias donde los proyectos son más importantes, no es el Espíritu lo más importante. Y donde no está el Espíritu, las relaciones se quiebran. Se trabaja para los proyectos en vez de trabajar con Jesús en los proyectos. Correcto. Entonces, los proyectos tienen que ser el resultado de lo que Jesús hace en nuestro corazón, y no por un proyecto vamos a tener a Jesús. Hay veces que terminamos haciendo de los proyectos nuestro Jesús.
y pensamos que eso está bien, y por eso las iglesias están plagadas de problemas que parecen bolsas de perros y gatos que se están peleando por cuestiones de poder, por cuestiones de aparecer, por cuestiones de quién hace mejor el programa. Sí, o qué lindo el programa y Sí. todo quedó lindo, pero están peleados, Sí. no sabes todo el dilema y las peleas y el pleito que Correcto, trae todo entonces eso. decimos queremos ganar gente, bueno, pongan personas en la puerta que sonrían, y entonces están las personas que sonríen, pero esto es una estrategia de marketing, no es el resultado de la presencia del Espíritu dentro de la iglesia. Hacemos de los proyectos o de esas cosas un fin en sí mismo. Al final termina siendo un fin en sí mismo. Pero lo que Jesús nos muestra, y bueno, lo que lo dice Pablo con lo que estamos viendo, es que es el proceso de lo que importa. O sea, sí importa, pero no vamos a lograr los resultados si en el proceso no estamos mostrando a Cristo y no estamos reflejando a Cristo entre nosotros mismos en ese proceso de predicar o de formar una iglesia o de el proyecto que sea. Es el proceso lo que importa para llegar al... Ahora, si bien Dios ha elegido la iglesia, o la iglesia es el resultado de la misión, y una iglesia sin misión no es iglesia, pero Dios no acepta que una misión se haga con gente con la cual no soy amiga. O sea, con gente que no puedo hacer mi amiga, porque no es que es obligación estar con un amigo, porque eso depende, como vos decías, Denar, del tiempo que paso con una persona, el conocimiento, pero cuando yo simplemente estoy poniendo a gente detrás de un proyecto, estoy usando a la gente para beneficio del proyecto, y no el proyecto es el resultado de lo que está viviendo la gente. Ahora, por ejemplo, alguien que puede estar mirando y nos dice, y tiene la siguiente pregunta: yo estoy en un lugar, una iglesia, lo que sea, y estamos en un proyecto, pero hay alguien que dice, yo trabajo, pero no puedo trabajar con esta persona. ¿Cómo podemos entonces trabajar con eso si hay alguien que dice, bueno, yo hago esto, pero con yo no trabajo, pero sí quiero estar involucrado? ¿Cómo en una iglesia o una comunidad podemos trabajar nosotros con eso? Muy bien, eso es una muy buena pregunta, y es algo que siempre, quizás no lo dijimos directamente, pero que venimos repitiendo, y hoy lo estábamos hablando de manera informal. Nosotros en las iglesias decimos que qué es lo que nos une. Y generalmente en las iglesias, y por ejemplo en nuestra iglesia, tenemos una declaración de doctrinas que nos une y nos identifica como adventistas. Es una aberración decir que creencias o un credo nos identifica como cristianos. Yo creo que lo que sí es necesario en las iglesias es hacer declaraciones de principios. O sea, cuando uno llega a una iglesia, tendríamos que decir sobre qué principios vamos a trabajar. Y entonces ahí está el principio de aceptación, el principio de tolerancia, el principio de respeto. No es también que si yo, por ejemplo, hay alguien que se quiere portar como Satanás en la iglesia y tengo que trabajar con alguien que se porta como Satanás. Pero si todos en la iglesia tenemos como objetivo y hemos decidido que lo principal en una iglesia va a ser que nos parezcamos a Jesús y que busquemos el Espíritu Santo para que nos parezcamos a Jesús, ya el decir yo no puedo trabajar con esa persona, ya con eso estoy yendo en contra de un principio. Porque justamente eso fue lo que Jesús quiso hacer entender, que un Mateo que era defensor del imperio, como un Simón el Celote, que era un atacante del imperio, tenían que aprender a trabajar juntos. Un Pedro, que era un pescador, con un Natanael, no sé, que era alguien pensador, o sea, tenían que trabajar juntos. Y eso es lo que la iglesia es el mejor invento que Dios hizo, porque la iglesia es la oportunidad que Dios nos da de hacernos amigos de personas que son diferentes a nosotros por medio del Espíritu. Y cuando eso sucede, hay verdadera unidad. Yo me pregunto, ahora que dijiste eso, si cuando Jesús envió a los discípulos de 2 en 2, si no puso un team de personas que eran totalmente diferentes para que pudieran tal vez encontrar esa unidad. Mira Chosen. Yo sabía que venía Y eso no nos por ahí en pagaron algún por momento. eso, no nos pagaron por darle promoción. Pero bueno, si quieren pagarnos no hay problema. Pero Sí. los que escribieron Pero claro. Chosen interpretaron, no quiere decir que así sucedió, en ningún lado dice que Sí, así claro, sucedió, no dice. pero justamente cuando hacen, y yo pienso que posiblemente podría estar muy de acuerdo con lo Es que que hace Jesús sentido, se proponía, claro. ¿no? Porque por eso Jesús eligió un grupo de discípulos tan diverso para mostrar que no hay imposibilidad para el Espíritu cuando hay un objetivo común, y ese objetivo común no tiene que ver con un proyecto, sino que tiene que ver con una actitud. Y es la actitud de poner a Dios en primer lugar, ¿no? Entonces, Pablo vemos que llega hasta solo, entonces lo primero que busca es personas, y se encuentra con Priscila y Aquila.
que dice, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos salieran de Roma. O sea, acá hay dos cosas importantes. Una, ¿quiénes eran Priscila y Aquila? Eran judíos, pero ¿dónde habían nacido? Habían nacido en el Ponto. Entonces, no eran judíos de Palestina o de Israel, sino que eran judíos de la diáspora, que se llama. Habían nacido, eran hijos de personas que habían nacido en Israel. Entonces, sin duda que eso les permitía a Priscila y Aquila tener una idea, una mente un poco más amplia que aquel que se había criado en Israel y había estado siempre en Israel. Ahora, ellos salen, la persecución de Claudio ocurrió en el 49 después de Cristo, y ellos salen por esa persecución. ¿A quién persiguió Claudio? ¿No fue a los judíos? A los judíos. Y entonces, ¿por qué salieron Priscila y Aquila? No, porque ellos eran judíos, ¿no? Correcto. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que los cristianos eran diferentes a los judíos. No, y los cristianos eran considerados todavía una secta judía y tenían los elementos del judaísmo, todavía se manifestaban en el cristianismo, y el cristianismo justamente era aceptar como Mesías, el concepto judío de Mesías, a alguien que muchos decían que no había sido, porque había muerto en una cruz como un criminal. Entonces esa era la tarea de Pablo, era demostrarle a los judíos que Jesús era el Mesías. Entonces, quiero hacer también, debido a esto, con el paso del tiempo, como los judíos eran perseguidos en el imperio también, los cristianos, ya que los judíos habían sido tan agresivos contra ellos, entonces trataron de comenzar a diferenciarse de los judíos. ¿Y cómo comenzaron a diferenciarse? No en esta época, pero más adelante trataron de comenzar a diferenciarse. ¿Y cómo comenzaron a diferenciarse? ¿Saben? Por el día de reposo. Muy bien, por el día de reposo. Muchos cristianos, para no ser confundidos con judíos, entonces dijeron, bueno, para evitar la persecución que le hacen a los judíos, nosotros vamos a empezar a reunirnos los domingos en vez de reunirnos los sábados. Vamos a empezar a, no sé si guardar el domingo, pero a celebrar el domingo. Y entonces con eso, ellos decían, cuando venían la persecución de parte de los romanos, decían, no, nosotros no somos como de los judíos. Entonces, una de las cosas, ¿por qué los judíos eran perseguidos por los romanos? Porque es interesante, ¿no? Esto es muy interesante. Los romanos eran férreos en su manera de conquistar, ¿no? Cuando llegaban a un lugar, ellos, imponían la ley, el orden romano, y todo lo mantenían por medio de la fuerza. La única excepción donde no ejercían todo el poder romano en una tierra era en Israel. Y en Israel les permitían tener su templo, incluso tener sus propias leyes y tener su Sanedrín, cosa que a ningún otro pueblo le dejaban. Entonces, y los judíos, dentro del judaísmo, siempre tenían muchos problemas también. Y entonces, dentro del pueblo romano, los judíos eran vistos como causadores de tumultos. Y sin duda, ahora vamos a ver que era una tendencia. ¿Se sabe por qué razón hacían esa excepción o no se sabe por qué los romanos hacían esa excepción con Israel? La verdad que es una buena pregunta. Posiblemente el espíritu independiente de los israelitas era muy, muy fuerte. Okay. Y entonces posiblemente para mantenerlos, digamos, contentos, posiblemente también, no sé, porque el templo de Salomón ya había sido destruido, pero los judíos vivían tanto de sus glorias del pasado que siempre anhelaban reconstruir un templo. Cuando los romanos nuevamente conquistan Israel, ya el templo que se había reconstruido, el templo de Zorobabel, no era tan lindo como el de Salomón. Sin embargo, Herodes comienza a construirlo. Posiblemente tenga que ver con eso. Cuando Herodes, que no era judío, era idumeo, comienza a construirlo, se propone hacer una de las maravillas del mundo. Y como Herodes tenía muy buena relación con los romanos, con eso que estaba haciendo Herodes, de alguna manera estaba contribuyendo a la gloria del imperio. Y quizás por esa razón, y ahora estoy especulando, y quizás sería una buena tarea averiguar esto, quizás por esa razón había más libertades dentro del judaísmo que las que tenían algunas otras naciones conquistadas, ¿no? Muy bien. Entonces, una de las cosas que tenían en común Priscila y Aquila? ¿La profesión? Era la profesión. ¿Y qué eran? Construir tiendas. Fabricantes de cartas. Eran
construían carpas. Y acá vemos algo importante. ¿Por qué? Porque vemos a Pablo. ¿Cuál era la función eclesiástica de Pablo? ¿Dentro del cristianismo? Dentro del cristianismo. Del ¿Evangelismo? Sí, pero ¿cuál era, Misionero. cuál era el título, si podríamos decir así? Apóstol. Muy bien, era apóstol. Apóstol. ¿Quién le había atribuido el título de apóstol? ¿Apóstol? Él mismo. Él mismo. Bueno. Muy bien, sí. Él mismo. Ajá, ¿por Sí, qué porque él se lo mismo? dio. ¿Por qué? Porque apóstol se le llamaba... Apóstol se le llamaba a aquellos que habían caminado con Cristo y que habían recibido de Cristo el Evangelio. Y Pablo no había caminado con Cristo. Pero cuando él se convierte, él, después de convertido, después de estar en Damasco, va a Arabia y en Arabia él recibe una visión. Lo interesante es que él, cuando recibe esa visión de Cristo, él va a Jerusalén y dice, yo recibí, y los apóstoles, que eran los que tenían el cargo, y esto muestra que este movimiento no era un movimiento jerárquico como ahora son las iglesias cristianas, y por eso, si nosotros queremos llegar a vivir nuevamente el cristianismo verdadero, tenemos que empezar a desligarnos de todos los conceptos jerárquicos que hemos construido para llegar a vivir estos principios, ¿no? Pero entonces, los apóstoles, cuando Pablo les dijo, yo recibí, y él se autodenominó apóstol, no tuvieron ningún problema y lo consideraron parte del apostolado. Ahora, un gran sector de ese cristianismo que venía del judaísmo comenzaron a atacar a Pablo y a decirle no, él no puede ser apóstol porque no caminó con Cristo. Y con eso hicieron una diferencia, y si ustedes leen el libro de Gálatas, justamente el problema que había en la iglesia de Galacia era de judaizantes cristianos que habían llegado a Galacia y decían, él no puede ser apóstol. Y así vemos que muchas veces también en Corinto y todo eso, Pablo defiende su apostolado, como decir, el apostolado es algo que Dios da directamente. Y por eso, fíjense qué orgánico que era. No era que estaban esperando, los apóstoles no estaban esperando que haya una designación de una junta que diga quién es apóstol y quién no es apóstol. Alguien que había recibido una visión, que no lo podía comprobar con un documento y decir, acá Cristo me dijo a mí esto. Sin embargo, era aceptado. ¿Por qué? Porque la iglesia creía en el sacerdocio de todos los creyentes. Y eso es algo que nosotros, hasta que no lleguemos a vivir el de sacerdocio de todos los creyentes, no estamos viviendo en la iglesia de la plenitud del Espíritu. Eso es un punto muy bueno que tú traes, de que los apóstoles recibieron a Pablo sin pedirle evidencia. ¿Dónde está la evidencia de que tú recibiste esa visión? Y aunque no pidió una evidencia, me parece que el Espíritu tuvo que habérselo confirmado. O sea, No, y la evidencia estaba en el fruto, como Jesús había Eso es lo que dicho. iba a decir, O sea, ¿cuál era la vida de Pablo? Había sido un perseguidor, Claro, asesino, es y ahora la estaba, transformación. ahora O sea, eso estaba no se puede dispuesto a dar la vida Sí. por alguien que había perseguido. sí, eso Esa no es la se mejor puede carta de presentación que uno puede tener en nuestra Correcto. vida. Y creo que Pablo habla acerca, no me acuerdo en qué libro, pero habla acerca de eso. No vengo con ustedes con una carta sí. de Sí, presentación sí, sí. Exacto. que necesitan. Siempre, ustedes son la evidencia de la carta de presentación de, de mi llamado. ¿verdad? Ahora, fíjense cómo han cambiado las cosas, los énfasis. En mis 30 años de ministerio, o 30 y algo de años en mi ministerio, cada vez que llego a una iglesia y hacemos una junta de nombramiento, decimos, vamos a elegir primero anciano de la iglesia. ¿Y a quién se elige generalmente? Al que tiene más tiempo. título, al que tiene más dinero, o sea, todas por condiciones Influyente. externas, ninguna por condiciones de carácter. Entonces, por ejemplo, y no tengo nada en contra, y yo voy a ser dentro de un tiempo, voy a ser también un pastor jubilado. Pero a veces que se pone de anciano a un pastor porque simplemente es jubilado. No está nunca en la iglesia, pero se lo nombra anciano porque es pastor jubilado o porque es doctor en teología. Ojo, que esas son buenísimas cosas. Pero no es el criterio de la Biblia. O sea, cuando elegimos a alguien, lo elegimos por las cuestiones personales. Y entonces, una de las cosas que también quiero... ¿Cuáles son las condiciones? ¿Qué es un pastor? ¿Qué es un pastor? O sea, ¿cuándo alguien es pastor? De acuerdo a la Biblia. Llamado. O dígame, Llamado. de acuerdo al cristianismo occidental. ¿Quién es pastor generalmente? El que estudia. El que estudia. ¿El Sí, que estudia un qué? bachillerato, teología. Teología. Y se gradúa. Saca el título y después es llamado por una institución para poder trabajar. Muy bien. Y una vez que la institución le da un Credenciales. certificado que se llama ordenación, entonces se le puede decir pastor. Hasta ese momento no se le puede decir pastor. Eso es totalmente antibíblico. Ojo, no es un pecado tampoco como decir, es antibíblico, entonces cuidado con los que le están haciendo eso. No, o sea, porque no nos vamos de un extremo a otro. Eso no tiene asidero bíblico, es un invento humano.
Eso es un invento de la iglesia de la Edad Media. O sea, ¿por qué? Porque ¿qué creía la iglesia de la Edad Media? La iglesia de la Edad Media pensaba que el poder, ¿dónde estaba? En la iglesia. En la iglesia. Entonces la iglesia era la que repartía el poder. Y ahora les hago una pregunta. De acuerdo a la iglesia apostólica, ¿dónde estaba el poder? En el espíritu. En el espíritu. Todo el que recibía el espíritu tenía poder. No, en la iglesia medieval era el poder lo recibió la iglesia y la iglesia le entrega el poder, la iglesia institucional le entrega el poder a quien quiera. Y por eso la iglesia cuando le entregaba el poder a alguien, por ejemplo, a un sacerdote, el sacerdote tenía el poder incluso hasta transformar el pan en el cuerpo de Cristo por el poder que le daba la iglesia. Eso no es bíblico. Eso es creación de la iglesia medieval. Lastimosamente, todos seguimos en eso. Seguimos en eso. Y a veces decimos, el mundo está entrando a la iglesia y nos fijamos porque no usan corbata o porque esto, pantallas o lo que sea. Y sin embargo, estas son cosas del mundo que habría que desmantelar, tener la valentía para desmantelar, para vivir de acuerdo a lo que el Espíritu dicta. El tema de la ordenación de la mujer. Se han hecho tanto lío con el tema de la ordenación de la mujer, cuando eso es algo administrativamente humano. O sea, de acuerdo a la Biblia, ¿quién es ordenado? Todo el que recibe el Espíritu. Muy bien, en la Biblia es ordenado, que tiene autoridad de Dios, todo aquel que recibe el Espíritu. La iglesia confirma a quien es ordenado, pero la iglesia no ordena a alguien, si podríamos decir. Justo como el caso que acabas de escribir de Pablo. Exacto. O sea, la iglesia, los apóstoles confirmaron el llamado de Pablo, pero no fue que le dieron. Es correcto. Si no salió de ellos hacia Pablo, ahora tú vas a hacer, sino que fue el Espíritu que lo llevó. La iglesia lo que hace es está observando y dice, ese recibió el Espíritu como nosotros, vení, sumate. Sí. Pero no es que la iglesia dice, a ver, vamos a ponerte a prueba para ver si... Entonces, te damos un examen y entonces de acuerdo a cuántas notas te saques, con cuáles sean tus notas, vas a ser pastor o no vas a ser pastor. Lastimosa, alguien puede decir, ¿está en contra de aquellos que estudian? No, todos estudiamos y nos ha hecho mucho bien. Bueno, por ejemplo, en el caso de Denar no estudió teología, estudió otras cosas. Sin embargo, él está haciendo un ministerio pastoral acá porque él está pastoreando personas que están bajo su responsabilidad. Y eso es tan pastorado como el nuestro. Nada más que a nosotros nos formaron en teología. Que al final a veces vamos al seminario y nos forman, nos hacen teólogos y nos quitan el pastorado. O sea, entramos con un llamado pastoral para servir a la gente y salimos queriendo definir cosas, queriendo hacer definiciones abstractas y perdemos el llamado a servir a la gente, a pastorear personas. Y por eso, yo sé que para muchas personas que están escuchando puede parecer esto muy nuevo, o muy revolucionario. Es que tenemos que, yo no digo tenemos que volver a los principios de la Biblia. Y por eso una de las cosas que estamos queriendo, y con esto no nos ponemos, y no somos nosotros los únicos, pasa incluso en esta conferencia, que en esta conferencia se está queriendo volver a los principios del sacerdocio de todos los creyentes. Y por eso, por ejemplo, hace 2 sábados tuvimos a un cocedor de carpas, que sería al que denominamos primer anciano acá, bautizando a alguien, porque lo consideramos pastor, porque está pastoreando gente acá. Claro, estamos saliendo de la costumbre y eso genera choques porque muchas veces cuando estamos acostumbrados a algo, parece como que lo que estamos cambiando va en contra de la iglesia cuando realmente estamos haciendo cosas que van a favor de la iglesia y a favor de la Biblia. Es que hay que ver, perdón, sí. Siempre se define, o sea, entonces, ¿quién es la autoridad para? ¿O cuál es la autoridad para, por ejemplo, autorizar o definir? Y entonces retrocedo a lo que llegamos siempre, a Jesús, que siempre los fariseos le preguntaban, ¿con qué autoridad? ¿Quién te dio la autoridad? Por exactamente lo mismo. Y también los discípulos, o sea, siempre nosotros somos la autoridad, somos la iglesia. Y entonces nosotros somos los únicos que podemos... Ok, ¿tienes permiso? Sí, tú puedes hacer. Pero Jesús vino a romper todo eso, pero eso siempre es lo que se le cuestionaba. ¿Quién te dio la autoridad? Correcto. Ahora, hay una cuestión que también alguien puede decir, pero si ustedes hacen eso o hacemos eso, es todo un desorden. No, Dios siempre actúa de una manera ordenada. Nada más que hay un orden diferente, nosotros le llamamos acá orden orgánico, y hay un orden mecánico. El orden mecánico es jerárquico, va de arriba hacia abajo.
el orden orgánico es un orden, es como un cuerpo, que el poder se distribuye en todo el cuerpo. Hay principios que rigen en ese orden. Por ejemplo, la persona que no, o el elemento del cuerpo que no se adhiere al principio general, es una persona disidente, es una persona que no contribuye al todo. Pero todo miembro del cuerpo tiene la autoridad para contribuir. ¿Y esa autoridad de dónde viene? Viene de Dios. ¿Qué hace la iglesia? Confirma quién tiene la autoridad de Dios. Y dentro de esa confirmación que hace la iglesia hay libertad de la persona de hacer dentro de los principios establecidos corporativamente, que emanan de la Biblia y de la vida. Dentro de esos principios hay total libertad. No sé si me explico. Sí. O sea, esto es eclesiología y tendríamos entonces que dedicar una semana de hacer seminarios, porque a veces así, en conceptos así no nos damos cuenta todo lo que esto implica. Pero esto realmente es algo muy profundo y algo muy necesario que volvamos nosotros a aplicarlo en la iglesia, ¿no? Entonces, Pablo se hace amigo de Priscila y Aquila, ¿no? Y entonces Priscila y Aquila ahora no solamente se transforman y comparten en coser carpas con Pablo para ganarse el sustento, sino que ahora Pablo los discipula y se transforman también en una especie también de apóstoles con Pablo. Pablo discipula a toda persona con la cual se encuentra. Y vemos que eso no es solamente Pablo. Toda persona que se entregaba al cristianismo se transformaba en un discipulador, generalmente, ¿no? Y entonces vemos que versículo 4 dice, hay algo que hacía Pablo siempre. Fíjese, versículo, alguien que lo lea, ¿qué dice? Cada día de descanso Pablo se encontraba en la sinagoga tratando de persuadir tanto a judíos como a griegos. Muy bien, acá dice, cada día en la sinagoga, y especialmente cada sábado, dice acá, cada sábado en la sinagoga, Pablo persuadía a judíos y a griegos. Entonces, acá pregunto, ¿qué día guardaba Pablo? ¿Qué día guardaba en, o sea, El sábado. El sábado. El sábado. ¿Cómo lo saben? Iba ahí, decía que Claro, iba pero ahí. alguien puede decir, no, pero no iba, él iba ahí porque ahí estaban los judíos y entonces para poder empezar su obra iba a la sinagoga. Pero ¿cómo sabemos que Pablo guardaba el sábado? Porque ¿qué nos dice el versículo antes? ¿Qué hacía él? Era hacer tienda, no trabajaba el día sábado. O sea, él paraba el viernes de hacer tiendas y el sábado lo dedicaba exclusivamente. Y no quiere decir que no lo hacía eso mientras cosía tiendas, pero el sábado lo dedicaba exclusivamente para la misión. Mientras que los otros días trabajaba, y no quiere decir que se desconectaba de Dios. Él estaba siempre misión, conectado con Dios. claro. Él era siempre apóstol. Pero Pablo hacía una diferencia entre día de reposo y día de semana. ¿Y por qué digo esto? Porque, ojo, y esta es mi manera de pensar, pero a veces podemos pensar, como yo estoy con Cristo, no hay una diferencia entre día de reposo. Y si estoy entregado a Cristo y soy un apóstol, todos los días son iguales. No, hay ciertas cosas. Posiblemente Pablo, cuando tenía todo el dinero que sacaba de las carpas y se podía dedicar solamente a la misión, posiblemente no había diferencia entre día de reposo y día de semana. Posiblemente no, como Jesús. Antes de empezar su ministerio, él hacía un alto en la carpintería el sábado, y la Biblia nos dice que él el sábado lo guardaba. Empezó su ministerio y posiblemente el martes de Jesús era igual que un sábado de Jesús, porque cuando estamos en misión, estamos viviendo un continuo sábado. Cuando estamos continuamente en misión. Jesús siempre estaba en misión. Pablo estaba en misión cosiendo carpas también. Pero sin embargo, hacía una diferencia. Cuando cosía carpas, hacía una diferencia, y el sábado lo dedicaba completamente. No lo dedicaba para ganar su sustento, sino que lo dedicaba completamente a la misión, de una manera agresiva, si podríamos decir así. Entonces, podemos ver eso, que por ese versículo podemos ver esto, ¿no? Tengo una pregunta, si el tiempo da. Aquí dice que en la sinagoga quería persuadir tanto a judíos como a griegos. O sea, que en la sinagoga habían... Muy bien, griegos también. correcto. También, entonces vos fíjate, ¿por qué había griegos en la sinagoga? Y vamos a leer Mateo 23:15. Alguien que lo lea. Mateo 23:15. Esto que vamos a leer es un poquito fuerte, ¿no? Y son palabras de Jesús. Dice, ¿qué aflicción le espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas?
pues cruzan tierra y mar para ganar un solo seguidor y luego lo convierten en un hijo del infierno. Muy bien, esto Jesús le está hablando a los fariseos. Y entonces, ¿cómo dice tu versión? No es la misma. Es la misma que la mía. Es la misma. mía es un poquito diferente. ¿qué Dice, dice? hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis el mar y tierra para ser un prosélito. Y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. O sea, los judíos y los fariseos se movían, estaban continuamente enganchados en evangelismo. Sí, viajaban. Increíble. Y entonces hacían evangelismo, ganaban conversos. Ahora, en el criterio de Jesús, yo me imagino a Jesús, la verdad, sin duda que se lo ganó Jesús que lo crucifiquen. Porque decirle a los dirigentes religiosos que se la pasaban haciendo campañas evangélicas y mostrando los números de todos los que habían ganado, decirle, ustedes lo único que están ganando son hijos del infierno. Qué, qué imprudente Jesús. ¿no? Está fuerte. Y bueno, ¿quiénes eran estos griegos que estaban en la sinagoga? Eran gente traída por el mensaje de los fariseos también y de los judíos. Que había algo bueno que tenían el mensaje de los judíos. Más allá de que los judíos tenían totalmente tergiversada la religión, tenían aspectos del Dios que veneraban que eran totalmente diferentes a los dioses paganos. Sí. Y esos aspectos eran lo que le llamaban la atención muchas veces a los griegos o a los romanos. Pero, y es verdad, pero todavía hacían distinción. Claro, es que no les servía. Judíos y griegos. Sí, o sea, sí. no es como el cristianismo que ahora todos somos todos. Exacto. No, el judío te convertís al judaísmo, pero todavía sigue siendo griego. Sos de segunda clase. Sí, sí. O sea, sí. no eres puro. No, sí, no Aún tenés, si no sos de cuarta generación. Te bautizaste hace 2 semanas recién. O sea, ya vas a entender. Sí, sí, ya sí. vas a Ni entender. aunque se circunciden, sean siendo griegos circuncidados. O sea, Claro, los Exacto, griegos sí. no eran hermanos, eran hermanitos. ajá. Son los hermanitos. Primo, los primo, digamos no, pero primo. viste que los hermanitos que no entienden. O sea, hay cuidado con lo que dicen porque los hermanitos no van a entender y van a confundirse con lo que dicen. Esa palabra hermanitos que usamos en nuestra. Despectivamente. Es despectivamente, Claro, es peyorativamente. claro. Sí, sí, sí. Claro. Entonces, esas diferencias en el mundo de los apóstoles, justamente contra eso lucharon el Evangelio. O sea, todas esas barreras artificiales eran destruidas por el Evangelio. Y esas barreras jerárquicas. Y bueno, estamos llegando al final de este estudio. Hemos avanzado solamente en 4 versículos, pero entonces la semana que viene vamos a continuar con cuáles son los resultados de esta obra que están haciendo Pablo, Priscila y Aquila. Pero simplemente quiero terminar diciéndote que las jerarquías no son del reino de Dios. Justamente si estamos en el reino de Dios, una de las evidencias de que estamos avanzando hacia la plenitud del reino es que estamos dispuestos a tirar todas estas jerarquías. No vamos a andar desordenadamente. Dios nunca ha sido un Dios de anarquía ni de desorden. Pero Dios nunca ha sido un Dios de jerarquías. De respeto, sí, de respeto a las funciones. Pero ninguna función hace que una persona sea más importante que otra. A los ojos de Dios, todos somos igual de importantes. Y a los ojos de Dios, nadie necesita tener un título académico para poder ser un ministro de Él. Lo único que necesitamos para ser un ministro de Él es estar llenos del Espíritu. Y ojalá que cada uno de nosotros lo sea. Terminamos con una oración. ¿Querés, Sammy, orar? Sí. Padre, gracias, mi Dios, porque tenemos la oportunidad de abrir tu palabra y recibir revelación. Te pedimos que tú bendiga a todos aquellos que están aquí escuchando y que nos ayudes a entender realmente y a movernos cada día más a cómo es tu ideal de que sea la iglesia. Que podamos poner nuestro orgullo, las jerarquías a un lado y que podamos dejar que el Espíritu se mueva y que podamos realmente vivir en el sacerdocio de todo creyente. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, terminamos esta sesión simplemente recordándoles que dentro de poco aquí vamos a vivir una experiencia que se llama Discipulado Orgánico, donde intentamos, con la ayuda de Dios, poner ¿cómo se dice? En práctica los principios de la Iglesia Apostólica. Y por eso escuchen ahora la propaganda y ojalá que ustedes puedan venir y nos podamos conocer personalmente. Dios los bendiga. ¿Te sientes desgastado espiritualmente? Al igual que Dios transformó en 10 días, en ocasión del Pentecostés, a un grupo de desanimados en la iglesia más poderosa de la historia, en 10 días la Escuela de Discipulado Orgánico cambiará tu vida. Disfruta en un ambiente de diálogo, amistad y crecimiento.
experimenta sanidad emocional y espiritual. Este evento marcará un antes y un después en tu vida. No será solo un curso. Es un viaje hacia una transformación real y duradera. Abre tu corazón a esta experiencia sin precedentes. Únete a nosotros y sé parte de un movimiento global, fortaleciendo la conexión con tu iglesia local y extendiendo tus lazos de fraternidad cristiana más allá de cualquier frontera. Visita el enlace en la pantalla e inscríbete hoy. Reserva tu lugar para el cambio.